este taller sobre las ayudas Neotec del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, el CDETI, que esperemos sea de vuestro agrado. Organizamos este evento en el marco de la actividad Coforma, que es una de las 8 actividades del programa Compite Madrid Norte. Es un proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y también contamos con el apoyo del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid. Como bien sabéis, el programa Neotec tiene por objetivo el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, cuya estrategia de negocios esté basada en el desarrollo de una tecnología propia. Para hablarnos de todo ello, hoy contamos con grandes expertos como Emilio Iglesias, ya un experto en nuestros talleres de formación, y María Jesús Alonso, que es CEO de Cualeon, que fue una de las entidades beneficiarias de la convocatoria del año pasado y que nos puede contar su propia experiencia. En la organización de este taller hemos contado con la inestimable, como siempre, ayuda de la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, en Madrid, que hoy está representada por 2 personas, principalmente por una de sus cabezas, la directora gerente Isabel García Corneros, a quien aprovecho para saludar y además pedirle que nos presente a los ponentes de hoy. Buenos días, Isabel. Buenos días, Iván. Muchas gracias. Es un placer estar de nuevo en otro taller para informar, para formar, para conocer. Creo que además esta temática es de mucho interés. Nos gusta este tipo de programas de ayudas dirigidos a las empresas y, por supuesto, a las empresas de base tecnológica. Innor Madrid, lo cuento muy brevemente, es una asociación sin ánimo de lucro que fue formada en 2010 por la Universidad Autónoma de Madrid y las asociaciones empresariales de su entorno más cercano, Alcobendas, Tres Cantos, Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes. Todo ese ecosistema de empresas que es muy, muy grande, que cada vez vamos conociendo a más empresas innovadoras y algunas, pues, evidentemente muy interesadas en esa I+D+I, y en eso trabajamos, en esa relación y poner en común la I+D+I de las compañías con los grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, que cuenta con más de 3.000 investigadores. Yo creo que el programa de hoy es interesante, no solamente por la información que nos trae CDETI sobre la nueva convocatoria del programa Neotec de este año, 2021, sino porque traer una experiencia, un ejemplo de una compañía que ha participado y se ha presentado en este programa y ha sido seleccionado su proyecto en la edición anterior, pues yo creo que también es muy positivo conocer qué pros, qué contras, qué barreras se encontró a la hora de trabajar en esto, y también contaremos con como representante de esta empresa Cualeon está María Jesús Alonso, que es su directora gerente, y también contaremos con la presencia de Julio García, que es de nuestro departamento de proyectos, cuyo equipo, liderado por Julio, pues apoyó a esta compañía a presentarse, y también queremos contaros la experiencia y algunos detalles de cómo prepararse. Así que para nosotros es un placer, es un ejemplo estupendo del trabajo que hace Innor Madrid en una iniciativa como es el programa Neotec. Así que muchas gracias a todos, gracias a los ponentes, Emilio, María Jesús y Julio, y por supuesto muchas gracias a todo el equipo de la FUAM, que es un placer trabajar con vosotros. Bueno, pues Emilio, te invito a que compartas tu pantalla y comiences con la presentación. Pues nada, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Estamos encantados estoy encantado de participar, representando al CDETI en este foro, en este evento, que creo que está muy bien orientado al marco de actuación de los diferentes organismos que lo habéis organizado, ¿no? La Fundación de la Universidad Autónoma, Innor Madrid, KTEC, ¿no? Porque Neotec no deja de ser una herramienta, pues eso, para apoyar las empresas de base tecnológica, que entiendo que habrá muchas alrededor del entorno de la universidad y del entorno de estos municipios que habéis comentado, ¿no? Voy a hacer un poquito de presentación de lo que es la ayuda Neotec, sobre todo intentando explicar el concepto que hay detrás, para luego intentar que la gente que vaya a presentarse tenga claro que tiene algunas características especiales esta convocatoria que le hacen que sea importante entender el foco donde debe estar.
Y por supuesto luego si podemos tener una experiencia que creo que es muy interesante de una empresa de Madrid que el año pasado pues salió ganadora, pues seguro que nos va a contar cosas que no están puestas en el papel, digamos, que no aparecen en ningún sitio. Así que yo voy a comentar simplemente, pues eso, de dónde surge Neotec. Neotec es una iniciativa que lanzó el CDTI hace muchos años, porque una de las actividades que tenemos que poner en marcha a través de nuestra actividad es lo que dice el tercer párrafo, ¿no? El apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Y eso es exactamente en Neotec. Eso es exactamente en Neotec. Entonces, dentro de nuestras funciones, pues es esa, la de apoyar a las empresas. ¿Cómo se ha hecho? Pues ahora lo voy a comentar. Se ha hecho en base a un programa o un instrumento que se llamó Neotec. Originalmente no era subvención, era un tipo de ayuda que había que devolver y con el tiempo nos dimos cuenta que para startups era complicado esa devolución, ¿no? Entonces, a partir de hace ya unos años es una convocatoria de subvención, pero el concepto del programa sigue siendo el mismo desde el origen. Esto que tengo aquí es el anuncio de la convocatoria del año pasado, que fue en abril. Y tenía 25 millones de euros. Esa está cerrada porque son convocatorias anuales. Este año va a salir ya en muy poco tiempo, la del 21. Y bueno, lo que vamos a hacer es, tenemos que esperar a tener esa información, pero os voy a adelantar cosas, sobre todo en base a la de convocatoria del año pasado. Va a haber muy pocas diferencias, muy poquitas. Y tampoco las puedo contar hoy porque hasta que no salga la convocatoria realmente no serán oficiales. Pero bueno, contar con que el 99% de lo que yo diga es exactamente igual, porque nos vamos a basar en la información de la convocatoria del año pasado y de las anteriores. Bueno, ¿qué es Neotec? Pues Neotec el objetivo es el que comentábamos en la sesión de hoy, es la consolidación, creación y consolidación de nuevos proyectos empresariales. Recalco el tema de proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ayudas de CETI van dirigidas a proyectos, a tipología de proyectos. Esta ayuda es una ayuda a un proyecto empresarial. Primera diferencia y primera cosa en la que tenemos que enfocarnos. Es la empresa en la que vamos a apoyar y es la empresa la que debe presentar su plan. Ahora veremos su plan de actuación, ¿no? Esa empresa debe ser una empresa de base tecnológica. ¿Qué significa eso? Pues significa varias cosas. Aquí en amarillo podemos ver un poquito lo que significa eso. Significa que primero tiene que ser un concepto empresarial. Lo que vamos a presentar es un plan de empresa. Una empresa que además debe estar ya creada. Pero bueno, es un concepto empresarial de una empresa que tiene en su mayor activo, digamos, es que va creando una tecnología propia en base a unos conocimientos que ya tiene o que está generando de alguna manera. Y que surgen muchas veces de la capacidad investigadora, o sea, de los organismos de investigación, de los centros tecnológicos, de las universidades o de departamentos de I+D de otras empresas o de experiencias previas de otras empresas y que, bueno, los fundadores de las startups, pues de alguna manera quieren poner en valor de forma diferencial. Es una convocatoria de subvención, competitiva por tanto, eso es importante, en la que el presupuesto mínimo va a ser 175.000 euros. El presupuesto mínimo de costes elegibles, que ahora veremos cuáles son. Y la subvención máxima, y esto aquí voy a hacer, aquí si os fijáis hay dos asteriscos, porque tiene varios matices, pero bueno, la del año pasado fue 250.000 euros. Vamos a pensar que sea esa la cantidad máxima. Es una ayuda en base a subvención, pero una vez que se aprueba el proyecto, se puede hacer un adelanto de hasta un 60% del presupuesto. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues esto también es muy importante. Deben ser pequeñas empresas innovadoras. Cada uno de estos objetivos es importante. Primero, pequeña empresa. Tiene que cumplir el concepto de pequeña empresa a nivel europeo, en cuanto a facturación, número de empleados, etc. Revisar, digamos, las características de una empresa PYME a nivel europeo, pequeña, no mediana, porque ese es uno de los requisitos. El segundo es que sea una empresa innovadora. Y la definición de empresa innovadora está en las órdenes de base de Neotec, pero luego la voy a comentar para que tengáis una idea de cómo se puede justificar el que la empresa sea innovadora. Y como decía, esas son, digamos, características, digamos, de tipo administrativo o formal, pero lo que hay detrás de esto es que la empresa debe tener una estrategia de negocio basada en desarrollo de tecnología propia. Está pensado para startups, para empresas que tengan como mínimo 6 meses de vida
y un máximo de 3 años. Eso sí que es un tema que es totalmente rígido, ¿eh? Si no tenemos 6 meses todavía, tendríamos que esperar a la convocatoria el año que viene. Si ya los tenemos, no nos podemos presentar a Neotec porque está pensado para startups de reciente creación. Que además deben tener un capital social o un capital social más prima de emisión de 20.000 euros desembolsados. Es importante también esto, que muchas empresas, bueno, nos hacen esta pregunta, ¿eh? Se requiere que estén los 20.000 euros desembolsados. Bueno, y en base ya a esto, vamos a seguir un poquito avanzando. Como decía, la empresa innovadora, tal como está definida en la orden de bases, aquí tenéis el artículo, etcétera, pero básicamente hay dos formas de demostrar que una empresa es innovadora. A través de la actividad, siendo de alguna manera avalado por un experto del mundo de la investigación que debe justificar que la empresa desarrolla o desarrollará en el futuro, mientras está poniéndose en marcha, productos, servicios o procesos mejorados, innovadores, ¿no? Que estén por encima del estado del arte del sector de actividad y en los que haya un riesgo técnico o industrial, porque por eso precisamente se consideran ayudas de I+D, aunque realmente es una ayuda a una empresa, ¿eh? Esta es una manera de justificarlo. La otra sería a través de las cuentas, cuentas de la empresa, justificando por un auditor que el coste que la empresa dedica a la I+D es mayor del 10% del coste de explotación de la empresa. Así de fácil se puede justificar que una empresa es innovadora, que es uno de los requisitos que se pide. Bueno, hay una orden de bases que ya existe porque está hecha hace unos años, que podríais empezar a mirar. Toda la información está en el CEDETI colgada. Ahora mismo tendréis la información de la convocatoria del año pasado. Yo diría que deberíais mirarla ya y empezar a preparar la propuesta si estáis interesados en base a esa información que hay ahí, porque no va a cambiar mucho la información que se va a requerir. Y la apertura está prevista este mes, como mucho a principios de abril, ¿eh? La convocatoria de este año, que tendrá una duración de un mes o un mes y pico. Por lo tanto, muy poco tiempo para prepararlo bien si realmente no hemos empezado a trabajarlo. Bueno, Neotec se dirige a cualquier tecnología. Hemos hablado de que la empresa debe tener como activo la tecnología que va desarrollando, pero no hay ningún tipo de requisito inicial a qué tipo de tecnología o a qué sector nos tenemos que dirigir, ¿eh? Por tanto, totalmente abierto. Los proyectos son de 1 año o de 2 años de duración. Deben comenzar todos el 1 de enero del año 22. ¿eh? Entonces, los que tengan 1 año, pues tendrán 1 año, acabarán en diciembre del año 22, y los que sean 2 años, pues acabarán en diciembre del año 23. Y los gastos elegibles, ahora vamos a ver cuáles son, pero al final la ayuda Neotec puede cubrir el 70% de esos costes elegibles, ¿eh? Que son realmente todos los gastos o costes que tiene asociado la empresa en su funcionamiento, ¿eh? Excepto alguna cosa que vamos a ver. La mayoría de costes, no solo los de I+D, se pueden cubrir por Neotec, ¿eh? Hasta un 70%. Bueno, vamos a ver que hay unos criterios de evaluación. Hay, sobre todo, esos criterios van asociados además a unos umbrales y las propuestas deben superar los umbrales, cada uno de los umbrales de cada uno de los criterios y también un umbral mínimo total, ¿eh? Y además vamos a ver también que hay unos costes financieros que vamos a comentar. Vamos a ver cuáles son los criterios de evaluación de Neotec. Tenemos 4 criterios. Quizá el orden lógico, bueno, numéricamente no sería así, pero en el fondo la información es la suma de todas ellas. El plan de explotación es un primer criterio. El segundo es todos los temas relacionados con la tecnología e innovación del proyecto empresarial. El tercero es la gestión, todos los temas relacionados con la gestión de la empresa y el equipo promotor y el equipo que forma la empresa. Y el cuarto, los impactos socioeconómicos y medioambientales. Vamos a hablar del primer criterio, el criterio del plan de explotación, ¿eh? ¿Qué se mide ahí? Pues se mide básicamente el modelo de negocio de la empresa, el estudio del plan financiero y el modelo de ingresos que justifica la empresa que va a realizar, a qué mercado se dirige, cuáles son las barreras, la competencia y la ventaja competitiva de nuestra propuesta empresarial. Estamos hablando de propuesta empresarial, ¿eh? que va asociada a una serie de productos o servicios que vamos a poner en valor. Estos son los criterios, estos serían
parámetros que hay que tener en cuenta. En la parte de tecnología e innovación, que es, digamos, el filtro más importante, porque ahora veréis que si aquí estamos en una puntuación baja, no se sigue evaluando el proyecto. O sea, este criterio es fundamental. Lo son todos, pero este también. Bueno, pues en estos criterios que se ve es la tecnología que vamos a desarrollar, cuál es la propuesta concreta, qué valor diferencial tiene respecto a lo que existe en el mercado, el grado de innovación, cuál es el reto tecnológico por el cual se necesita hacer las actividades de I+D, todos los temas de propiedad intelectual industrial y la propia claridad de la propuesta. La parte de equipo y de gestión, pues básicamente es la formación y competencia del equipo que pone en marcha la propuesta empresarial y también del equipo que está en plantilla también. Cuáles son las experiencias, conocimientos adquiridos y también bueno, experiencias profesionales también. Muy importante es el compromiso, sobre todo del equipo gestor y del equipo técnico en el proyecto, la dedicación que tienen en el proyecto, la capacidad que tienen de relación con otros organismos de investigación, otras empresas, sectores, bueno, cualquier, digamos, red que nos pueda ayudar a, de alguna manera, pues, tener más brazos o poder llegar a más sitios, ¿no? Y muy importante en este sentido la vinculación con las redes de emprendimiento, las incubadoras, los entornos de innovación, el entorno de cercanía de parques empresariales, tecnológicos, etcétera, también, o de emprendimiento. Y el último criterio sería los impactos socioeconómicos y medioambientales. Muy importante es la creación de empleo de calidad, o sea, no solo el número, sino en calidad también, que se genera con la propia empresa, las inversiones privadas que se pueden movilizar, además de la propia de Denotec, pues si contamos con otro tipo de inversiones en capital o otro tipo de ayudas, otro tipo de proyectos que podamos sumar, también públicos, y todos los temas de igualdad de género, inclusión social y medioambiental, también muy importante. Bueno, todos estos criterios tienen unos umbrales, como pongo aquí, umbrales para cada uno de ellos y umbrales totales también. Y estos son los umbrales. Veis que cada criterio tiene un umbral, la puntuación máxima tenéis aquí. La más importante en valor es la de tecnología e innovación, que, como os comentaba, además es la primera que se evalúa. Si estamos aquí por debajo del umbral, no se sigue evaluando el proyecto, porque ya se considera que está fuera del marco del objetivo de Denotec, que es empresas que tengan un nivel importante de desarrollo de tecnología e innovación. Y los demás criterios los tenéis aquí. Sobre un plan de empresa de 30 puntos máximo, pues el 15 es el umbral. En la parte de equipo y gestión, el 30 puntos, el 15 sería el umbral. Y en el impacto no hay umbral. Pero sí hay un umbral total de 50%, 50 puntos sobre 100. Esto no quiere decir que el proyecto se vaya a aprobar. Esto quiere decir que pasa la evaluación. Pero luego al final va a haber una competencia por la nota final y para que os hagáis una idea, el año pasado se aprobaron los proyectos a partir de 75 sobre 100. O sea que es un nivel alto el que se requiere y también porque la calidad de los proyectos que se presentan son muy altos. Por tanto, hay que presentar muy bien la propuesta. Bueno, ¿cuáles son los costes que financia Denotec? Pues son todos los costes de la empresa durante el periodo que propone, que pueden ser, como decía, 1 año o 2 años, excepto algunos pequeños matices. Los costes más importantes durante ese tiempo pues, pueden ser el personal, que se dedica a la empresa, el equipamiento, las inversiones necesarias, todos los temas de materiales fungibles y suministros, los costes de investigación con la universidad, con los centros de investigación, con otras empresas subcontratadas también, todos los temas de propiedad intelectual o industrial, patentes, etcétera. He repetido aquí, lo cual quiere decir que es muy importante los costes de investigación contractual. No siempre tienen por qué estar, pero lo normal es que haya alguna relación con el entorno de investigación. Los temas también de consultoría y auditoría. La auditoría es obligatoria para la gestión del proyecto. Y los gastos también de explotación, aparte de ellos, alquiler y suministros.
y gastos generales. O sea, en general, como veis, todas las actividades, todos los gastos asociados a la actividad de la empresa, excepto los gastos financieros, ¿eh? O los gastos de otras inversiones, digamos, no dedicadas a lo que es el core del negocio, del proyecto, ¿no? Nada de relación con los inmuebles, tampoco los temas de promoción y difusión, los costes asociados a esos tampoco se pueden cubrir, ¿eh? Bueno, pues esto sería un poquito la presentación de lo que es Neotec. Neotec, bueno, tiene ya un histórico y es importante que lo conozcáis. Si os fijáis, en los últimos años, teniendo en cuenta que el año de 2019 hubo una convocatoria doble, pues se considera más o menos que estamos alrededor de los 100 proyectos aprobados, quizá un poquito más, por año. Eso es con un presupuesto de 25 millones de euros, que fue el presupuesto del año pasado. Este año podría ser mayor, podría ser mayor. Contar con esos 25 millones de euros. Entonces, por lo menos habría posibilidad de aprobar unos 100 proyectos, 100 o 100 y pico proyectos. De todas las tecnologías y de todas las comunidades autónomas. Esto que tengo aquí es una tarta de los resultados de los últimos años también, pero es a nivel puramente estadístico, para que os hagáis una idea. Esto no quiere decir que otros, o sea, que estas son las propuestas o los proyectos, digamos, que han sido aprobados y financiados. Bueno, pues nos muestra un poco qué sectores o son más activos o encajan mejor en Neotec. Pero ya os digo que, si os fijáis, hay hasta 12, en vez de son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 sectores. Quizá el más espectacular en cuanto a resultados es el de las tecnologías de la información, seguido de los sectores industriales, salud y biotecnología, energía, farmacia, agroalimentación y todos los temas de medio ambiente, y movilidad. Pero si os fijáis, hay temas también de seguridad, defensa, aeroespacial y hasta temas de ordenación del territorio de construcción. Ya os digo, puramente estadístico, para que conozcáis un poquito lo que se ha aprobado. En la Comunidad de Madrid, que no puedo ir tan al detalle en cuanto a una zona concreta, pero bueno, en la Comunidad de Madrid, en los últimos años, si os fijáis también, pues ha habido bastantes proyectos aprobados, más de 150, con una financiación del CEDETI, que esto es el 70% del presupuesto presentado, de 60 millones de euros casi, y el ratio, que este es muy importante, el ratio de aprobación, si os fijáis, de media, es un 26%. O sea que más o menos un poquito más de 1 de cada 4 proyectos que se presentan de la Comunidad de Madrid se aprueban. Ese podría ser un poco... No, perdón, uno de cada 4 proyectos de toda España son de la Comunidad, aprobados son de la Comunidad de Madrid. Perdonad. O sea, es un ratio que yo creo que considero bastante importante. Este sería la tarta para Madrid. También veis que cada año puede cambiar la distribución porque todos los proyectos se presentan uno a uno y son diferentes y pueden haber casualidades o puede haber años en que se dan más unos proyectos que otros, ¿no? Si os fijáis también, pues podemos volver a ver que los sectores industriales y los de TICs se suelen dar todos los años, biotecnología casi siempre, los temas de transporte e infraestructuras, pues más en los últimos años, los temas de agroalimentación, pues casi también todos los años, y bueno, algunos de estos, pues unos años sí y otros años no. Y aquí tenéis un poco la distribución en el caso de Madrid. Ya digo que es totalmente estadística, nada más que eso. Bueno, próximos pasos. Bueno, pues lo primero es leer la convocatoria. Como aún no la tenemos, yo diría que os avanzarais leyendo la convocatoria del año pasado, que está en la web de CEDETI. También va asociada la orden de bases. Es importante la orden de bases porque aunque cubre varios programas, ahí es donde está definida el tema de la empresa innovadora. Y puede haber algún detallito que se nos pueda escapar que está en la orden de bases, no está en la convocatoria. Pero bueno, en la convocatoria está el 90 o 95% de la información. Y como os decía, lo primero es leer detenidamente la convocatoria para ver, sobre todo, si somos elegibles. Aquí el tema de que seamos una pyme innovadora, que tengamos toda la parte administrativa cubierta, que a nivel temporal también tengamos más de 6 meses, menos de 3 años, que no tengamos ningún problema fiscal, etcétera. Este tipo de cosas que lo dice la convocatoria, deberíamos ya mirarlo, porque si hay algún problema, pues lógicamente no vamos a poder seguir. Las fechas de apertura y cierre en cuanto estén, porque tenemos que tener muy en cuenta el tiempo que tenemos para preparar la propuesta. Pero yo empezaría ya.
Entonces, bueno, la base es el plan de empresa. La base de Neotec es como cualquier otro, digamos, ayuda para startups, es el plan de empresa. Pero este plan de empresa, como sabéis, está basado en que el CETI va a pedir una serie de criterios, los hemos comentado anteriormente, y debéis focalizaros muy bien en ver en cada criterio qué es lo que pide el CETI. Enfocarlo muy bien. Seguramente algunas empresas tendréis ya hecho el plan de negocio, pero tenéis que reenfocarlo al formato que pide CEDETI, para que quede claro que habéis entendido lo que es Neotec y que queréis de alguna manera competir por ser el mejor en la convocatoria de este año. Entonces, mirar muy bien los criterios de evaluación y entonces enfocar muy bien la propuesta de esos criterios. Seleccionar, si al final vais a proponer un año o dos para la financiación, que eso también va a implicar luego los costes y gastos asociados a esa propuesta. Porque tendréis que cuantificar las partidas respecto a los costes elegibles para esa duración del proyecto. Entonces veréis si nos pasamos o no llegamos, o tenemos que tener un proyecto de más de 175.000 euros y menos en principio de 250.000 euros. Tenemos que ver qué tipo de acuerdos tenemos para subcontratar a los organismos de investigación, a las empresas que nos hagan consultoría, a la auditoría que nos tiene que ayudar en auditar el proyecto. A otras empresas que pueden hacer alguna parte del proyecto, a una empresa a lo mejor que nos tiene que analizar el mercado. Cualquier cosa de estas tenéis que preverlo, porque tenéis que prever el presupuesto y luego cuando se aprueba el proyecto, al final del año, en muy poco tiempo tenéis que justificar los contratos que habéis considerado que vais a tener como uno de los costes asociados al proyecto. Entonces, esto hay que trabajarlo de antemano, porque si no nos va a dar tiempo. Y luego toda la documentación técnica para justificar la propuesta. También hay por supuesto, la parte económica que va asociada a los presupuestos y hay una parte administrativa que se pide que también hay que justificar de la empresa. Bueno, que eso también está en la convocatoria y no quiero entrar mucho en detalle, pero hay detalles administrativos que hay que justificar. Cuando tengamos todo esto, aunque realmente ya al principio, cuando esté abierta la convocatoria, podríais entrar y dar un proyecto de alta, aunque no, digamos, lo estáis dando de alta en vacío, pero ya tenéis acceso a toda la información que se os va a pedir. Esto en el momento que se publica, se abre la convocatoria y aquí ya podréis entrar en la sede electrónica para ver todo lo que se os va a pedir. Que va a ser todo esto, todos estos puntos, pero bueno, de alguna manera ahí lo tenéis y veis qué documentos como son, el formato. Muy importante, sabéis que es todo sede electrónica, hay que falta certificado digital, etcétera. Entonces aquí en esta fase 8 ya habríais preparado todo el trabajo y tendríais que empezar a cumplimentarlo o podéis haber empezado a cumplimentar antes. Tendríais que ir, digamos, documentando todas las partes de cuestionario y información que se piden asociadas a los cuestionarios. Y antes del envío, digamos que es el último proceso, pues hay que hacer una comprobación de que tenéis toda la documentación. Es totalmente imprescindible que esté la documentación técnica y el cuestionario. Si no se tiene eso, se nos ha olvidado, no hay forma de que el proyecto pueda luego evaluarse. Entonces, bueno, puede haber algún documento que a lo mejor se nos ha pasado, no es tan importante, y el CETI lo pediría en su momento, pero en la memoria y el cuestionario es totalmente obligatorio. Y ya al final, cuando tengáis todo eso, el último paso es darle al botón, digamos, de enviar la propuesta. En ese momento ya estáis validando la propuesta y lo estáis enviando al CETI y ya se cierra la solicitud. Pero para llegar ahí hay que llegar con tiempo. No esperar al último día, ni siquiera los últimos 2 días, porque como sabéis hay siempre avalanchas en las sedes electrónicas y siempre hay alguna pega o por parte del CETI que no debería haberla o por parte incluso vuestra porque bueno, los temas de firma electrónica, certificados, que me falta algún documento, etc. Entonces, esto hay que intentar adelantarlo. Yo lo he puesto así con bastante vista. O sea, hay que intentar llegar al punto 8 pues con muchos días de antelación, mínimo una semana antes del cierre. Ya sé que estoy pidiendo una cosa un poco difícil, pero es que si no, vamos a ir con nervios y va a haber problemas casi seguro de presentación. Bueno, pues al final, con la firma electrónica se hace el cierre y se envía la solicitud electrónica. Y nada más, esto sería un poco lo que os podía contar hoy. Volver a centrarse en que la idea que Neotec es una idea de un apoyo a
a una empresa, a una nueva empresa cuyo factor competitivo es la tecnología y la innovación. Ese es el concepto. Y alrededor de eso tenéis que hacer la propuesta. Tenéis un buzón posible para posibles consultas, que es este de neotec@ceti.es, que hasta no tengamos la convocatoria no tiene sentido utilizarlo. Y luego solo tendrá sentido, os lo comento también, para los temas sobre todo genéricos, de dudas genéricas de la convocatoria, no para ver casos concretos. No vamos a poder comentar si un proyecto es bueno, malo, regular. Ahí no podemos entrar, porque una vez que esté abierta la convocatoria, pues ya estamos en una fase administrativa en que no podemos dar más información a unas empresas que a otras. Entonces, las dudas que podéis tener desde un punto de vista sobre todo formal o legal o administrativo y que no estén bien reflejadas en la convocatoria, pues se pueden responder a través de este buzón. También tenéis aquí, os dejo si queréis, un enlace a las últimas horas del CETI. Cuando se publica alguna cosa nueva aparecen aquí siempre en la web. Y luego para comentaros también que además del buzón de Neotec, que es solo exclusivamente para consultas sobre la propia, digamos, convocatoria, la parte más administrativa, tenemos el sistema este de la red PIDI, que es una red de puntos de información para ayudas a la I+D+I, en la que forma parte también Inor Madrid y nos da apoyo y que podéis también consultarlo a través de, o hacer consultas directamente a Inor Madrid o a través de la web de redpidi.es accediendo a la consulta. Y nada más, esto es un poquito lo que quería contaros. Espero que se complemente bien con la experiencia de una empresa que aprobó el año pasado la propuesta, y cualquier duda que tengáis, pues ya me comentéis. Pues muchas gracias, Emilio, por tu ponencia, que como siempre ha sido muy detallada, muy al grano. Evidentemente, como universidad pública madrileña, generadora muchas veces de spin-off, de empresas basadas en la tecnología, hemos estado muy atentos porque yo creo que es una buena ayuda para desarrollar este tipo de empresas. Por otro lado, también como centro público de investigación, evidentemente estamos dispuestos a colaborar en el desarrollo tecnológico de ideas de otras empresas, contar con nosotros, como con cualquier otra universidad de este país. Y no me extiendo más, te vuelvo a reiterar, Emilio, nuestro agradecimiento por volver a participar en nuestros talleres. Siempre es una ayuda fantástica tu participación y estaremos atentos ya a las páginas de CEDETI para ver la publicación. En este sentido, aprovecho para dar entrada a María Jesús Alonso, que es CEO y fundadora de Caleón, para que también dé la visión del otro lado, la visión de una empresa que se lee las bases, se lee la convocatoria y decide participar en estas convocatorias, y en el caso de Caleón, bueno, afortunadamente fue beneficiaria y nos gustaría tener también esa experiencia. María Jesús, cuando quieras, te invito a que nos cuentes también tu visión. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues desde Qualeon quería hacer dos cosas. Uno, presentar un poco la empresa para que veáis también el perfil de quienes nos presentamos a este tipo de ayudas de Neotec y un poco comentar la experiencia y el proyecto con el que sí conseguimos la ayuda en 2020. Tengo que decir que lo primero es que nos hemos presentado 2 veces, en 2019 y en 2020. No siempre se gana, por lo tanto, es clarísimo que está duro y de hecho en el 2020 tuvimos una mejor puntuación que en el 21, perdón, que en el 19, y sin embargo estaba más alto el listón todavía en el 2020 y aún así estábamos ahí peleando por llegar a entrar. Se revisan y se puede aportar porque siempre hay aclaraciones que se pueden hacer o se pueden aportar a las valoraciones que hacen los examinadores, y porque hay un periodo de alegaciones. En cualquier caso, no es fácil y es muchísima documentación, o sea que no esperéis a que salga con la convocatoria de este año. Empezad a trabajar con lo que conocéis de la convocatoria del año pasado, mirarlo, trabajarlo, porque toda la documentación administrativa será esencialmente igual, entre otras cosas porque es elemental que hay que pedir todo eso.
Entonces, si veis 2 convocatorias de los 2 últimos años, veréis que ese soporte administrativo es imprescindible tenerlo listo y muy trabajado. Y una cosa es que el límite de toda la documentación que se presenta y de todo el proyecto de empresa y proyecto específico de la solución que se está presentando, que concurre al Neotec, son 40 páginas. Como se habla de empresas de base tecnológica, pues estamos muy acostumbrados a, bueno, pues ponemos algún gráfico, ponemos imágenes que nos ahorran espacio de texto y es muy explicativo. Pues aconsejaría que limitéis mucho las imágenes porque no solamente son 40 páginas, sino además el peso del documento total tiene que ser muy bajito también. ¿Vale? Entonces, que moderéis profundamente. Yo no sé si revisarán, por eso no hablo de peso específicamente en una cifra, pero que de verdad moderéis incluso las imágenes, porque luego no puedes subirlo y tienes que reestructurar todo el proyecto y cuesta. Por eso digo que el primer año no es fácil cogerlo. En el primer año, con 6 meses de vida una empresa, pues difícilmente está en situación de presentarse, pero bueno, es posible. Pero luego hay que correr mucho también porque se coge la experiencia, pero tienes que presentarlo antes de tener los 3 años de vida y entonces te da tiempo prácticamente a 2 intentos nada más, ¿vale? Eso es un poco nuestra experiencia y no apurar al último momento porque lo ha comentado antes Emilio Iglesias, siempre hay saturación en el sistema a la hora de cargar la información en los últimos días o de repente el sistema se pone en mantenimiento y es incontrolable por parte de todos. Entonces, quedarse fuera en el último minuto, la verdad es que es bastante frustrante. Entonces, ahora os quiero explicar un poquito qué es lo que nosotros hemos presentado, que es una solución que se llama Empleable, que es una solución que mejora la empleabilidad. Qualion es una empresa que proporciona a las empresas, no vamos a B2C, es más un B2B, pero en este caso este proyecto sí es un enfoque más B2C también, es mixto. Proporcionamos a las empresas soluciones tecnológicas para ser competitivas, es decir, somos empresa de base tecnológica como pide. Tenemos diversas soluciones de negocio, pues de Business Intelligence, Qualify y Quanto pues para sectores retail con tecnología propia. Por supuesto, integramos parte de tecnología de terceros porque lo que uno no va a hacer es empezar a fabricarse un ordenador pieza por pieza. O sea, la tecnología propia es no solamente el estar fabricando elementos o hardware, no, en nuestro caso no lo es. Los algoritmos sí tienen que ser propios, pero puedes utilizar herramientas de terceros, evidentemente. Pero no te puedes basar solo en herramientas de terceros y pretender sacar un Neotec. No va a colar, por así decirlo. Tenemos soluciones de Customer Intelligence y de experiencia y de compromiso para los empleados con un sistema de formación, además, interno dentro de las empresas. Enfocamos siempre nosotros todos los proyectos mucho también a la persona. Es la tecnología al servicio de las personas. En inteligencia artificial tenemos desarrollos propios, utilizamos unos dashboards sí de terceros, pero todo el desarrollo que está por detrás es propio. Y entro en la propuesta nuestra, que fue Empleable, que es una apuesta por el talento. El talento para hacer lo que ahora se llama, perdón por el anglicismo, el upscaling. Es decir, hay unas habilidades que tiene una persona o un profesional del sector que sea y quiere saber qué más cosas puede hacer, pues le ayudamos a encontrar ese trabajo nuevo o ese primer trabajo con la información que sale del sistema. Ahora os explicaré, os enseño un gráfico con la información de sus características, sus habilidades, sus conocimientos
las ponemos en comparación con lo que se requiere para un cierto tipo de puestos, no es ya para una oferta en concreta, sino para el mercado. No es un portal de empleo, no. Es una solución para mejorar la empleabilidad, porque una vez que identificamos ese gap, esa diferencia que puede haber entre las habilidades y conocimientos que tiene el individuo con los que se piden, adicionalmente incorporamos un tercer elemento que es qué formación, qué gap hay, o sea, qué diferencial hay y cómo podemos completar ese diferencial, que es dándole la formación. Lo que hacemos es anticiparnos a las tendencias del mercado, estamos haciendo investigación y análisis permanentemente de qué requiere cada una de las habilidades y cada uno de los puestos en el mercado, lo analizamos sectorialmente y lo vamos enfocando y haciendo un matching, un encaje con las demandas reales de empleo. Y esa diferencia de las habilidades son las que nosotros completamos con esa, os voy a pasar esta imagen, lo que es un poco lo que veía, no sé si se ve mover el ratón, pero vamos, tenemos los candidatos o personas interesadas en una determinada función, en un determinado tipo o perfil de trabajo. Vemos esas ofertas, qué requiere cada uno, es decir, lo que tienen y lo que se requiere. Hacemos aquí este matching y entonces vemos los que encajan perfectamente, pues nada, tienen su trabajo, consiguen el trabajo y perfecto. Eso, por nuestra parte, muy bien, pero están disponibles para ir al mercado y encajar. ¿Qué es lo que sucede con los que no encajan? Que son buenos, pero que les faltan algunas habilidades adicionales. Pues nosotros, adicionalmente, estamos haciendo esta base de datos de formación que existe en el mercado y analizamos qué es lo que falta aquí, que ha salido de este matching, lo identificamos y le proponemos una propuesta de formación. El acceso al centro formativo específico y programa concreto que le ayuda a convertirse en empleable y entonces ya puede, una vez que realiza esa formación, ya está disponible para trabajar. Digamos, es nuevamente empleable para ese perfil, o bien porque quiere cambiar y mejorar o porque su perfil va evolucionando en las necesidades que existen en el mercado, como por ejemplo estábamos viendo incluso mecánicos de maquinaria en empresas, en industria. Ahora mismo se está pidiendo que también conozcan parte de robotización o de IoT, porque todas las máquinas están conectadas entre sí y con un sistema de mantenimiento. Pues el que solamente sabe, por así decir, simplificando, apretar la tuerca, si además aprende algo de robotización, puede mantener otro tipo de maquinaria que es la que ahora está más en boga en el mercado. Y por lo tanto sigue siendo empleable y no se queda fuera del mercado. Todo esto lo hacemos con inteligencia artificial. Permite también la retención de talento dentro de las empresas porque las empresas pueden utilizar este sistema para ir dando la formación específica que cada empleado necesita según su perfil individual y además hacemos un análisis también de las capacidades o de las habilidades, estas las denominadas soft skills, que permiten pues, que pueda hablar en público o no hablar en público. A lo mejor lo que necesita es una buena capacidad de comunicación en un área técnica, pero con ciertos interlocutores, porque cada vez se trabaja más en ecosistema y no somos silos los individuos, y entonces hay que adquirir esas capacidades adicionales. Por eso es esta recomendación del itinerario formativo. Y utilizamos tanto la inteligencia artificial que comentábamos antes como algoritmos de machine learning que también construimos nosotros. Son desarrollos nuestros
es información y desarrollos propios, y por eso nos hemos presentado a Neotec, hemos conseguido sacar y que nos aprueben el proyecto, estamos muy contentos. Y la verdad es que además había un elemento de internacionalización y en cuanto a igualdad que también estaba comentando antes Emilio Iglesias. Somos una empresa tremendamente equilibrada en cuanto a género, porque además eso es un empeño mío personal desde hace muchísimos años. Y ¿alguna otra cosa que pueda resaltar? Así, los acuerdos con centros de investigación o con universidades, no ya por el desarrollo específico nuestro, que sí tenemos que hablar y tener la información, lógicamente, de todas las empresas que centros de formación que nos van a proporcionar esos datos, ese detalle de sus currículum formativos, sino en el propio proyecto involucramos a algún centro de investigación de universidades públicas, tienen que ser universidades públicas, preferiblemente, lo digo porque da más puntos, Neotec, y esos acuerdos son importantes también para el desarrollo y avance en el propio proyecto. Nosotros estamos empezándolo, estamos en el primer trimestre, se notificó definitivamente, si no recuerdo mal, el 29 de diciembre, con lo cual en enero a toda velocidad empezamos a hacer todo el planteamiento, porque claro, tienes previsto el año, pero si entras en Neotec tienes que replantear, porque tienes que tener también la contingencia de que no te lo den, y si no te lo dan tienes que tener prevista la actividad del año. Lo revisamos, teníamos los dos escenarios previstos y entonces pues finalmente pudimos elegir el de con Neotec y estamos trabajando en ello. Este es un proyecto a 2 años, porque además, como comento, también había elementos de internacionalización. No sé si queréis, si he consumido mi tiempo o si hay algunas dudas o si van todas las preguntas al final. Si quieres, María Jesús, dejamos el turno de preguntas tras la finalización de la última ponencia y hay que todo el aforo que nos pregunte a todos los ponentes. Perfecto. Gracias. Activo la cámara para más que nada agradecerte, María Jesús, la ponencia y contar tu experiencia, que es muy, muy importante. Reforzar la disponibilidad de esta universidad como universidad pública con un marcado push en temas de investigación para colaborar con todos vosotros en el ámbito que podamos. Nos ponemos a vuestra disposición desde ya si alguna empresa asistente necesita colaborar con una universidad, contactar con nosotros y podemos en una relación 1 a 1 poder intentar centrando esa posible colaboración. En este sentido, al igual que si alguno de vosotros os estáis planteando la opción de presentar un proyecto a esta convocatoria, pero no sabéis muy bien cómo o no tenéis mucha información, bueno, pues es el turno que Julio García Maroto nos cuente cómo hay que preparar este tipo de propuestas para que sean ganadoras y sobre todo cómo se pueden utilizar también los servicios que a través de Innor Madrid se os brindan para poder conseguir este tipo de colaboración. Julio, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Iván, y buenas tardes a todos. Bueno, pues como comentaban Iván, pues, desde Innor Madrid, uno de nuestros objetivos es el poder apoyaros a las empresas a la hora de acceder a todo tipo de ayudas y financiación pública, y entendemos que el programa Neotec es uno de los programas más interesantes que hay para uno de los primeros, pues para esos primeros años, cuando se arranca un proyecto, siempre que lógicamente pues el proyecto encaje con lo que es las características del programa Neotec. Tanto Emilio como María Jesús pues, han ido comentando cosas que yo creo que son muy, muy interesantes desde su experiencia a un lado y otro lado de la barrera sobre este programa. Y bueno, pues nuestra función en Innor Madrid es pues, el poder dar este tercer punto de vista de quienes pues,
Con los años hemos ido dando soporte a distintas empresas de distintos sectores en estos programas y, bueno, pues recopilando, digamos, aquellas cosas que vemos que suelen funcionar y aquellas cosas que suelen ser los principales problemas que encontramos en las empresas cuando se presentan a este programa. Entonces, bueno, pues esto que tengo al principio lo voy a dejar para el final para que no os tengáis que entretener leyendo esos 10-11 puntos. Entiendo que la presentación se podrá compartir luego con los asistentes, con lo cual, pues luego si queréis lo podéis ver con más calma. Algunos de los puntos que van a aparecer aquí ya vais a ver que se han ido comentando por Emilio y por María Jesús, pero bueno, le daremos un vistazo más rápido a esos y nos centraremos más en otros. El primer punto que parece pues muy evidente, el de leer a fondo la convocatoria, lo ponemos porque todos los años encontramos empresas que creen que aplican y no aplican, o que por antigüedad, por capital social, porque la empresa como tal pues no encaja dentro de lo que son las cosas requeridas dentro de la convocatoria. Creemos que pues muchas veces hay gente que se ha presentado, se lo recomiendo a otras empresas, eso del 70% de subvención suena fenomenal y bueno, pues me lanzo a ello, aunque encaje mejor o peor. Como han dicho antes, el programa es bastante exigente y si no tenemos muy claro que encajamos bastante bien en la convocatoria, pues al final va a ser un desgaste que a lo mejor no es lo más conveniente para la empresa. Dentro de esa misma política, el valorar el grado de madurez de la empresa. Comentaba antes María Jesús, sabéis que las empresas tienen que tener mínimo 6 meses y máximo 3 años. Nos encontramos muchas veces que las empresas pues bueno, pues se quieren lanzar a ello desde el primer momento, cuando todavía pues el proyecto no está muy asentado, hablas con ellos y el proyecto es uno y al mes el proyecto es otro porque han pivotado, porque se han dado cuenta que ese proyecto pues que no tiene la atracción que necesitaban. Cuando los equipos todavía no están terminados de montar, equipo humano me refiero, al final en estos proyectos hace falta un equipo con una vinculación importante, con una dedicación. Antiguamente exigían dedicación, yo creo que al 100%, eso ya varía un poquito, pero hay que tener claramente una dedicación total al proyecto. No vale una cosa que hago en tardes y noches y fines de semana. Si no está suficientemente maduro, pues bueno, pues se puede trabajar como quien se presenta una oposición sabiendo que no lo va a sacar, para ver cómo es un poco el proceso, pero sinceramente exige un grado de implicación y de desgaste que creo que hay que ser honrado con uno mismo y si no lo ve, pues esperar al año siguiente. El tercer punto que ponemos es la valoración, valorar la disponibilidad de tiempo del equipo. Muchas veces las empresas son startups que tienen a personas con pocos recursos haciendo muchas cosas diferentes a la vez y pues, esto es un tema al que es muy difícil sacarlo cuando lo que haces es dedicarle el 15% del tiempo porque el resto del tiempo ya lo tengo muy ocupado con el resto de las cosas. Requiere una dedicación importante. Si la empresa lo hace solo, pues un poco más de dedicación. Si la empresa la hace con el soporte de Inormadrid o de otra entidad, pues le descarga en buena medida, con una parte por lo menos de esa dedicación, pero es muy importante que esto sea una prioridad y probablemente la prioridad durante el mes y pico final antes de poder presentar o el mes final antes de presentar la propuesta. El cuarto punto es valorar la tesorería de la empresa y el que se hable de una subvención de un 70% a veces lleva a las empresas a pensar que es que pues esto va a ser una fuente de financiación, que no tiene que buscar financiación en otros sitios, etcétera, etcétera. Aquí os pongo un ejemplo real, un proyecto de 300.000 euros que recibe una subvención de 210.000 euros, que es el 70% de ese proyecto. En este caso, pueden ser proyectos a 12 o 24 meses. Le hemos hecho el ejemplo con un proyecto a 12 meses y lo que intentamos trasladaros es, dentro de la tesorería de la empresa, ¿qué supone un Neotec a nivel de caja? Entonces, nada más empezar o cuando se ha aprobado, recién aprobado y conseguido el dinero, puede llegar a suponer una entrada positiva porque yo recibo un dinero de adelanto del proyecto y todavía no he empezado a gastármelo en desarrollar ese proyecto. Pero hay que tener muy claro que al final para hacer un Neotec hace falta tener caja, no la que te da el CDT, sino bastante más. En el proyecto que estamos diciendo a 12 meses, si el proyecto es de 300.000 euros, nos va a obligar a gastar esos 300.000 euros para terminar el proyecto, habiendo recibido solo 126.000 euros de adelanto. Es decir, tenemos que tener capacidad de pagar 174.000 euros adicionales antes de que el proyecto lo terminemos. Y cuando lo terminemos y lo justifiquemos, el CDT no nos da el dinero el 1 de enero del año siguiente. O sea, cuando lleguemos al mes 12 estaremos así, pero cuando lleguemos al mes 15
seguiremos así y además habremos tenido otros gastos adicionales de la empresa en su día a día. Entonces, tened muy claro de qué manera vais a manejar la caja durante los meses que se desarrolla el proyecto, porque los proyectos Neotec dan dinero, pero también consumen caja durante el desarrollo y antes de poder recibir el cobro final del mismo. El quinto punto, y en este punto yo creo que se ha hablado antes, es definir y acotar el proyecto y la tecnología. Aquí la tecnología es un aspecto clave dentro de Neotec. Hay otro tipo de propuestas para otro tipo de programas, para otro tipo de empresas, en las que la tecnología no es tan relevante, pero aquí sí lo es. Entonces, además, cuando esto que os he copiado es lo que pone literalmente el índice de la memoria del Neotec de la última convocatoria del 2020. Si lo leéis en detalle, y la primera vez muchas veces la gente pues, lo encuentra confuso, parece que le están preguntando lo mismo 3 veces, pero sí yo creo que aquí Neotec ha hecho un muy buen trabajo a la hora de plantear esto y cada punto tiene su razón de ser y tiene su respuesta clara. Entonces, si no sois capaces de responder a estos puntos, si no tenéis claro que realmente tenéis una tecnología, conocéis el estado del arte, tenéis clara cuál es la estrategia de la empresa a nivel de I+D, cuáles son los retos técnicos que os encontráis, pues es difícil el poder sacar esto, porque si vosotros no lo veis, pues el evaluador va a ser muy difícil el trasladarlo y que lo vea. Ese trabajo es para mí el primer trabajo que hay que hacer antes de arrancar con el resto de los puntos de la memoria. En la memoria el primer punto es el resumen ejecutivo y mucha gente considera que lo primero que hay que hacer es ese resumen ejecutivo. Nosotros particularmente recomendamos el resumen ejecutivo hacerlo al final del todo, una vez que tengas hecha la memoria. El sexto punto es repartir el trabajo. Hay empresas que consideran que, bueno, pues que tiene que tener alguien que se encarga de esto de conseguir las ayudas dentro de la empresa, que a veces es del departamento financiero. Hay empresas bueno, pues que dicen, oye, pues como tiene mucho lío el de que está haciendo la parte de desarrollo tecnológico, a ese no le molestamos. Aquí tiene que aportar todo el equipo. Hay una pata fundamental a nivel tecnológico, hay una pata fundamental a nivel comercial y de estrategia de la empresa y una pata fundamental en cada uno de los aspectos que vais a ver dentro de pues, las áreas relevantes de la empresa que veréis en la memoria. Entonces, si no se involucra todo el equipo en hacer el proyecto, no va a salir bien y generalmente pues se acaban en fracaso. Es bueno tener claro en ese índice quién se va a encargar de cada uno de los puntos, asignar tareas, trabajar con suficiente antelación, como ponemos en el punto 7. Ahora mismo estamos, según nos ha comentado Emilio, suponiendo que esta convocatoria salga a final de marzo, principio de abril, vamos a darle beneficio de la duda y que sea más bien a lo largo del mes de abril. Bueno, pues aún así nos está quedando poco más de un mes para poder preparar la propuesta, con lo cual, sabiendo que el índice del año anterior prácticamente no va a sufrir cambios, como os comentaban, creo que se podría empezar a trabajar en ello ya. El tema del confinamiento tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de las cosas buenas es que en Semana Santa, desgraciadamente, pues no vamos a poder salir de mucho ni muy lejos. Así que es una buena oportunidad para arrancar con ello. Y últimos puntos que dentro de las recomendaciones nuestras. El tema del equipo. Hay que describir muy bien quién hace qué dentro del proyecto y dentro de la empresa. Encontramos muchas veces que, como os decíamos, pues, estos proyectos de base tecnológica muchas veces tienen unos perfiles tecnológicos que son los impulsores de la idea, gente enamorada de su proyecto y que no entiende cómo el resto del mundo no ve que su tecnología es superior a todo lo que hay en el mundo mundial, pero al final una empresa no es solo eso. Una empresa es tener un equipo comercial, tener una estrategia, tener un departamento financiero que guíe todos los pasos para que el proyecto pueda sobrevivir, sobre todo estos primeros meses de desarrollo de pocos ingresos y muchos gastos, y todo eso hay que tenerlo y hay que plasmarlo en la propuesta. También puede haber perfiles que no se tengan y dentro de la propuesta se puedan incorporar esos nuevos perfiles. Yo recomiendo que esos nuevos perfiles no sean personas claves dentro de esas patas que hemos hablado, sino que sean personal adicional para, pues, muchas veces, por ejemplo, para temas de desarrollo, cosas así. Ojo con los nuevos perfiles, cómo los definimos, porque a veces se plantean en las propuestas unas definiciones demasiado estrechas. Oye, mi sueño es incorporar un ingeniero de teleco que tenga 7 años de experiencia y que además haya trabajado anteriormente en A, B y C.
bueno, lo que ponemos en el papel es lo que luego nos comprometemos a hacer, con lo cual no es fácil conseguir perfiles hoy en día. Yo lo que os recomiendo es que no los estrechéis demasiado y que los pongáis suficientemente amplios para que luego no os pilléis los dedos a la hora de conseguir encontrar y cubrir esos perfiles. Con tema de subcontrataciones, también ha comentado María Jesús algo en ese sentido. Estos programas valoran la colaboración entre la universidad y la empresa. Hablando de universidad, hablando de organismos de investigación, centros tecnológicos, estamos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene una red muy interesante de unos organismos denominados INDEAS, que están sectorizados, y bueno, también se puede trabajar con otro tipo de entidades, no todas las subcontrataciones tienen que ser organismos de investigación, pero también es muy importante el que esas subcontrataciones estén plenamente justificadas. Encontramos proyectos en los que, bueno, pues se mete a no sé quién porque es posible, pues porque es alguien que viene colaborando, pero si no está claramente justificado para el evaluador, eso no va a ser válido. Otro punto importante, el plan comercial. En las ayudas a los proyectos de Neotec, de I+D en general, pues ha habido una serie de años en las que nosotros siempre hemos criticado el que en ocasiones estos proyectos estaban un poco alejados de la realidad de las empresas. Está muy bien hacer I+D, pero el I+D de laboratorio que no tiene una aplicación comercial, pues eso no es, para nosotros no es el objetivo de esta ayuda, y por eso tiene un peso muy importante el aspecto comercial dentro de las valoraciones que hace CDTI de las propuestas. Entonces, hay que explicar muy bien esto. El papel lo soporta todo, entonces pues se puede ser todo optimista que queráis, pero tiene que ser realista, y lo ideal es que los proyectos tengan ya unas métricas, es decir, oye, pues yo ya tengo un modelo mínimo viable, a lo mejor he hecho ya algún pequeño pino de alguna cosita, ya tengo unas métricas, y lo que voy a hacer es desarrollar esto más, y en base a eso, pues si lo va a crecer exponencialmente, poner unas previsiones más realistas. Y por último, aquí os he dicho 10 puntos que son importantes y un punto que, como veis, está con interrogación. Este punto que está con interrogación, ha habido convocatorias anteriores al 20 en la que sí se tenía que plantear una propuesta en cuanto a los aspectos financieros, económicos financieros, previsiones de PAN, de TIC, de periodo de recuperación, etcétera. Y en la convocatoria 2020 eso desapareció de la memoria. Entonces, no sé si en el 2021, aquí igual le paso el capote a Emilio, si nos puede aclarar algo en este sentido, si se mantendrá lo que hubo en el 2020, si se volverá a lo que hubo en años anteriores. Nosotros entendemos que es difícil hacer unas previsiones económico-financieras cuando los proyectos son de muy reciente creación, pero consideramos que también es un punto relevante a la hora de valorar un proyecto. También es cierto que comentaba Emilio, y es muy importante, una cosa es dirigirte a un inversor para captar capital, y el inversor probablemente te hablará de cuál es la rentabilidad del proyecto, cuáles son las salidas, cuál es el éxito que va a tener, por cuánto va a poder multiplicar. Y otra cosa es dirigirte a un organismo público o un CDTI o cualquier otro tipo de organismo en general, y ahí las prioridades son otras. Hay muchas veces se habla de creación de empleo, hay muchas veces se habla de innovación, hay muchas veces se habla de inversión inducida. Entonces hay que cambiar el chip. No es el mismo tipo de memoria para nada el que se tiene que presentar en un sitio o en otro, y ajustarse a lo que nos están pidiendo en las bases, en el modelo de memoria, pensarlo bien, hacerlo con tiempo, como os decían. Os puedo dar fe porque no ha pasado una vez ni dos, sino que en muchas ocasiones los sistemas informáticos se caen, la gente se da cuenta un día antes de que su certificado ha sido revocado o ha caducado, y hoy en día renovar un certificado digital es muy complicado. Entonces, bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, hacerlo con tiempo, y bueno, pues desde Innormadrid encantado, si lo consideráis oportuno, de poder hablaros de forma personal y asesoraros en todo este proceso. Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, si os parece bien, empezamos con el turno de preguntas. Animo tanto a Emilio como a María Jesús para que os encendáis vuestras cámaras, porque la verdad que nos están llegando muchísimas preguntas a través del chat. Así que si os parece bien, os las voy a ir indicando. En general, muchas van dirigidas a Emilio, pero yo creo que también es muy interesante tener vuestra opinión. Así que, bueno, en primer lugar, Emilio, la pregunta que más se repite serían estas dos. Nos están preguntando, en principio, que si se va a abrir la convocatoria en este mes, antes de que finalice el presente mes, y también nos preguntan
que nos dicen, el año pasado la convocatoria se abrió el 17 de abril y se cerró el 30 de junio. ¿Podemos contar esta convocatoria también con un plazo de más o menos 2 meses desde apertura hasta cierre? Gracias. Bueno, o sea, la intención es sacarlo ya. Quiero decir que es que no puedo decir mucho más, porque hay otros condicionantes externos, incluso al CDTI, digamos, de aprobaciones que no dependen solo de nosotros. Pero la intención es esa. Si no sale ahora, pues va a salir a principios de abril. Entonces yo fechas no puedo decir. Y pasa lo mismo con la duración. La duración, si saliera ahora mismo, la idea es que esté mes y medio. Cuanto más nos alejamos en fechas, si hubiera mucho retraso, pues a lo mejor se tiene que cortar el periodo de presentación, porque lo que sí tiene claro CETI es que este año quiere que se cierre la convocatoria y los plazos administrativos son muy largos. Sabéis que en las convocatorias de subvención hay muchas fases, ¿no?, administrativas que hay que cubrir, sí o sí. Y bueno, ya están calculadas de alguna manera para que podamos llegar a ese noviembre, diciembre con las resoluciones, ¿no?, como se llegó el año pasado. Entonces, el tiempo está bastante ajustado, o sea, no va a haber mucho más tiempo y si no sale ahora a finales de marzo, va a salir a principios de abril, es así. Pero no puedo decir la fecha porque ya os digo, ni siquiera... O sea, hay otros condicionantes por los cuales, pues, hasta que no tengamos todas las firmas adecuadas, no se puede sacar la convocatoria. Gracias, Emilio. Es verdad que esta pregunta es la que más se repetía, pero ahora también nos preguntan, y ya de forma más general para los 3 ponentes, la primera diría, ¿recomendáis contratar a una consultora para realizar la solicitud o es mejor hacerlo de forma interna? Aquí os dejo que vayáis contestando según consideréis. Dejadme que empiece yo porque yo, digamos, puedo ser más neutro. A mí me se me han preguntado muchas veces, no solo para Neotec, sino para otro tipo de proyectos. Y yo intento ser franco, ¿no? Hasta se podía hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. O sea, si hay valor añadido en lo que nos aporta esa empresa, nos puede facilitar mucho la presentación. Sobre todo si tiene experiencia, y en este caso os diría, para Neotec, lo ideal es que sea una empresa que tenga experiencia en Neotecs. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es un tipo de ayuda muy específica. Entonces, si una empresa tiene experiencia, nos puede demostrar que tiene experiencia, incluso tiene éxitos ya alcanzados, son profesionales y justos, digamos, en cuanto a lo que nos piden, yo diría que puede ayudar. No es un requisito imprescindible, no es imprescindible. Hay muchas empresas que pueden hacerlo. El problema para las startups, y no solo para esta startup, es siempre el mismo. ¿A qué dedico los recursos? ¿Los dedico a hacer mi actividad diaria o los dedico a preparar una propuesta, ¿no? Entonces, este tipo de propuestas son exigentes en tiempo y si alguien nos puede ayudar o pensamos que podemos dedicar el tiempo a otras cosas y parte del tiempo de la presentación, de la documentación, nos la puede facilitar alguien, estupendo. Digo siempre parte, porque luego la parte técnica, la parte de conocimiento de la empresa, la parte de relaciones, todo eso, quien lo conoce es la empresa y los miembros de la empresa. Entonces, lo que puede hacer una empresa externa es facilitarnos, ayudarnos, orientarnos y cerrar muy bien la propuesta a nivel formal y con todos los detalles, digamos, cubiertos, pero el contenido o el conocimiento está en la empresa. Entonces, bueno, es lo que puedo decir. Que en algunos casos, de luego, puede ser muy útil y en algunos otros casos pues, puede ser nada útil. Si puedo aportar un poco mi experiencia, como he comentado antes, nos hemos presentado 2 años. Sinceramente, en los 2 años, y tengo que decir que yo tengo experiencia de gestión y de dirección en empresas y en empresas grandes con muchos recursos internos, etcétera, y cuando yo he visto todo lo que había que hacer en el plazo que hay que hacer, cómo hay que presentarlo de detallado y luego además después del primer año cómo se hila de fino en todo el análisis y los examinadores, etcétera, la verdad es que para mí no habría duda.
hay, en mi opinión, si cuentas con una empresa que te ayuda, experta en Neotec, eso sí que es importantísimo, lo que además recalco lo que ha comentado Emilio Iglesias, tiene que ser experto y con experiencia en Neotec. Y además, como suelen decirse en el sector financiero, eso de beneficios pasados no presuponen beneficios futuros, pues el hecho de que en un momento dado haya tenido mucho éxito en una convocatoria o tenga éxitos de apoyo a empresas en una convocatoria, no necesariamente implica que vaya a tener el mismo nivel de dedicación o de disponibilidad para la convocatoria a la que tú te estás presentando. Y nos hemos encontrado con situaciones en las que a la hora de, digamos, en el último periodo, que cuando tienes que estar haciendo el ajuste fino, como decía yo antes, para encajar todo lo que hay que meter en esas 40 páginas y tienes que empezar a recortar, porque Emilio ha hablado que la empresa tiene conocimiento perfecto de su propio negocio y de su propio proyecto y que es quien mejor lo describe, pero como lo describimos todos muy bien, pues la tijera la metemos mucho peor a la hora de reducir y de sacar lo esencial. Y a nosotros todo nos parece importantísimo porque queremos que valoren todo, pero hay cosas que obligatoriamente tienes que dejar fuera porque no cabe. O sea, porque además a lo mejor no tiene la importancia a la hora del examen que tú le estás dando. A ti te ha podido costar mucho esfuerzo algo, pero luego no se valora igual en el mercado. Pues es un poco lo mismo, ¿no? El examinador tiene unos criterios determinados que tiene que seguir y nosotros pues no los conocemos y sin embargo estas empresas, y yo tengo que decir que el año pasado que lo hemos sacado hemos contado con la inestimable ayuda de Innor Madrid, o sea que de verdad tengo que dar las gracias, y a Julio en concreto, muchísimo. Y no es un pitch de venta, pero de verdad la diferencia que yo he notado con un equipo anterior a la primera presentación y el equipo de Innor Madrid, no voy a decir el nombre de la otra consultora, pero ha sido un poco... No el día y la noche, porque al principio sí se volcaron y tal, pero luego pues debieron coger muchas más empresas de las que eran capaces de gestionar para asesorar y entonces te encuentras muy solo. Y cuando estás llamando e intentando contactar y no tienes ese apoyo, pues no es que te entren los nervios, es que de repente tienes una inseguridad tremenda porque estabas contando con un recurso que de repente, digamos, te desaparece. Y no es la mejor de las sensaciones, la verdad. Cuando vas a presentar, estás en los últimos días y estás con ese problema. No los últimos días, vamos, las últimas semanas, ¿no? 2, 3 semanas. La verdad es que se pasa mal y es muy complicado. Entonces, de verdad, esa revisión además de un tercero desapasionada, o sea, interesado en que salga adelante, pero desapasionada y con el criterio más próximo a lo que van a ser los examinadores, de verdad que ayuda muchísimo a la hora de centrar cómo presentar las cosas. Yo cuento mi experiencia, no quiero elevarla a la categoría absoluta, pero es mi experiencia, nuestras experiencias y en el equipo contamos con personas que son muy buenos en el ámbito financiero, que son muy buenos en el ámbito administrativo y gente que es muy buena en la parte técnica, pero es que no es solo eso. El proyecto es un todo y aunque Emilio decía que se analiza la empresa mucho, también se analiza el proyecto mucho. Entonces es un equilibrio bastante delicado y eso, que cuando tienes un tercero que conoce, pues ayuda, claramente. Yo, por complementar a María Jesús y agradecerle los comentarios que ha hecho, dos cosas. Yo ahora mismo este mundillo del soporte a las empresas en el tema de obtención de ayudas
pues hay todo tipo de entidades y bueno, pues afortunadamente para las empresas que trabajan en este campo y que están interesando y que están valorando el poder tener ese soporte o no, pues puedo decir que varias de estas entidades trabajan y trabajamos 100% a éxito. El trabajar 100% a éxito para mí es la máxima garantía de que estamos completamente alineados. Nosotros si vemos un proyecto y no creemos que tiene unas probabilidades medias o altas de éxito, pues lo vamos a decir, ¿no? Y porque no queremos haceros perder el tiempo ni lo queremos perder nosotros, sinceramente, hay que priorizar. Y eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los proyectos no acaba en la solicitud o en la concesión. Al final hay todo un proceso posterior, igual de importante o más, que es el proceso de justificación, en el que yo he visto empresas pues, que han tenido que o no cobrar o devolver, dependiendo de la ayuda, dinero que habían cobrado, que es muy traumático, porque nadie cuenta con ello. Y yo creo que es fundamental el tener de nuevo experiencia de alguien que conozca todos esos procedimientos que vienen después de la concesión, que muchas veces no son por mala fe, son simplemente por desconocimiento de las normativas, por hacer las cosas mal en lugar de bien, por tonterías, el que dé lugar a problemas en esa justificación. Al final, el coste que tiene este tipo de soporte en relación a lo que se está jugando una empresa, primero para conseguir la ayuda y después para justificarla correctamente, yo creo que está más que justificado. Pues muchas gracias a los tres. Y en relación a esta primera pregunta, también nos preguntaban, ¿Neotec cubre gastos de consultoría para gestionar la justificación de la subvención? Sí, sí, en el caso de Neotec sí, otras ayudas no, ¿eh? Otras ayudas de CETI no, pero en el caso de Neotec sí. Sí. Vale. Pues hay una que dice así, otra pregunta del público que nos dice, ¿qué se considera, según un experto externo, para demostrar que es innovadora? Perdón, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué se considera? Textualmente Experto, dice, ¿no? ¿qué se considera un experto externo para Sí. demostrar que es innovadora? La empresa, sí, que era una de las... Pues mira, yo os remito a la orden de bases. Es que no quiero releer algo que está muy detallado. En la orden de bases de Neotec, que la podéis encontrar en la página de Neotec cuando accedáis para buscar la información del año pasado, ahí está explicado exactamente lo que dice. Dice que una persona del entorno de la investigación, en fin, lo tiene muy bien detallado, ¿eh? Es por no, digamos, decir algo que pueda ser incorrecto, pero está muy especificado. Alguien del entorno de la investigación, experto en una materia que pueda justificarlo y certificarlo de alguna manera. Pero está explicado en la orden de bases, ¿eh? Vale. Y otra pregunta que nos llegaba era, ¿puede aplicar spin-off de empresas extranjeras de base innovadora? ¿Se pueden aplicar? Esta es una pregunta muy general, entonces no se puede contestar. Para eso tenéis el buzón este que os he comentado en Neotec. Pero en general las spin-off no. ¿Eh? En general spin-off de otras empresas, en general no. Hay casos y casos. Puede haber casos en que sea un spin-off con otros accionistas, en fin, se puede complicar muchas cosas, pero un spin-off de otra empresa, sea nacional o extranjera, no es el ideal para Neotec, ¿eh? No es el, digamos, el solicitante ideal para Neotec, porque la idea de Neotec es crear nuevas empresas de base tecnológica, pero no en base digamos, a que otras empresas van creándolas y se van presentando a Neotec, ¿no? Sino que surgen, digamos, de forma espontánea, o bueno, no espontánea, pero dentro digamos, de todo el entorno de la innovación. Entonces, en general, no es el caso mejor. Ahí también se puede comprobar en la convocatoria, hay una referencia también específica a las entidades que se pueden presentar. Casi al principio, cuando habla de beneficiarios, ahí está muy explicado y hace una referencia también a un decreto, creo que es. Sí. La ley 3/2009 del 3 de abril. Está especificado en la convocatoria, ¿eh? Y hay que leer el detalle y comprobar si estamos dentro de esos casos en que estaría limitada la participación. Vale, pues os voy a compartir las dos últimas preguntas que nos ha llegado. La primera diría, ¿las empresas solo pueden tener 3 años de vida como máximo? Sí, es una típica pregunta que se hace todos los años, sí, es así. Sí. Máximo 3 años, sí, sí. Vale, perfecto. Y ahora os voy a compartir la última pregunta que dice así.
En el artículo 1.3 se indica que no se adecuan a esta convocatoria los proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. Y la pregunta dice, ¿podrías explicar un poco qué tipo de empresas entran dentro de esta categoría? Ahora mismo no sé. No. Vamos, si quieres le doy la vuelta a la pregunta, porque muy bien no sé no exactamente cómo poner un ejemplo ahora mismo. Pero lo voy a poner al revés. O sea, ¿qué debe tener una empresa que pueda dar servicios para poder presentarse a Neotec? Yo creo que es el caso de Caleón, ¿no? Creo. O sea, es una empresa de servicios, pero habéis desarrollado una tecnología, ¿no? Somos soluciones, sí, somos una empresa de soluciones tecnológicas que lo vendemos como que es el servicio, software as a ¿no? service hoy en día. Un servicio, claro, exacto. porque hoy en día hoy no entregas ya un desarrollo cerrado que vale para varios años. Es que como tienes que estar permanentemente iterando y evolucionándolo, es que hoy en día no es un producto, así dicho, salvo que sea un hardware, pues es difícil entregar un producto en tecnología. Pero yo entiendo que se refiere en la exclusión, se refiere, por ejemplo, despachos de abogados que crean una aplicación específica para gestión interna de tal. Pues es una empresa de servicios, no es una empresa de base tecnológica. Que haya desarrollado algo tecnológicamente para uso interno o incluso para luego poder explotarlo, es un apéndice, es un añadido, es un algo más, pero su base como empresa no es tecnológica, es empresa de servicios, no sé, o una empresa de limpieza a secas, aunque luego tenga un desarrollo propio por coger otro sector que sean unos servicios. Está fundamentalmente, por lo menos Emilio ha explicado un poco lo suyo, pero si no, Julio, corrígeme, yo creo que ese tipo de empresas que son clásicas de sector servicios, lo que hoy en día se llama sector servicios, son las que en principio no entrarían dentro de esa aplicación, es decir, que estarían excluidas, porque no es en sí una empresa de base tecnológica. Sí, si pero lo entiendo bien, Emilio, ¿no? Es que es complicado de explicar. Pero es complicado, sí. Es complicado porque podría haber empresas de servicios. Mira, ayer comenté también en otro sitio, por ejemplo, una fintech, ¿no? Una fintech es una empresa del sector servicios, pero ya nace con el sentido de tecnología. Ya. Es una empresa que ya desde su origen tiene ya su activo, o sea, el servicio lo da en base a que está desarrollando una tecnología propia. Eso sí podría ser un proyecto de Neotec, por ejemplo. Una LegalTech, aunque no sea un despacho de abogados, como decía yo antes, una LegalTech sí, claro. Eso es. Pero podría haber exactamente una empresa que nace para el sector legal, pero también nace ya con una base tecnológica propia y el valor está en eso. Entonces, bueno, esa sería un poco la diferenciación. No sé si queda claro, pero es básicamente eso. O sea, no es solo usar tecnología para dar un servicio, eso no es, sino es una empresa cuya activo tecnológico lo convierte en negocio. Y eso lo puede convertir en diferentes sectores y uno puede ser de servicios. Eso no habría pega, ¿no? Que yo creo que es el caso vuestro. Creo que vosotros estáis dando servicios de alguna manera, pero habéis desarrollado vuestra propia tecnología para hacer eso. Bueno, lo nuestro son servicios tecnológicos. Lo que nosotros damos es todo el soporte tecnológico. O sea, lo nuestro es una empresa de servicios tecnológicos. Vale, sí. No de otro tipo. O sea, no somos una consultora que luego además aporta tecnología. No, nosotros estamos basados en la tecnología. Podemos dar un valor añadido en algunos servicios, podemos dar un valor añadido con una cierta consultoría específica, pero nuestra base es tecnológica. Sí. Yo creo que la palabra clave es eso, es la base tecnológica. Sí. ¿no? O sea, con las fintech y las legaltech, yo creo que al poner el ejemplo de las fintech, yo creo que eso lo aclara bastante. Se puede, por lo menos es un caso que es más fácil de entender, porque es un caso claro. Pero bueno, puede haber algunas dudas en algunos casos. El tema de los servicios siempre ha sido súper complicado, no vamos a entrar aquí en este tema, pero el tema de la innovación en servicios siempre ha sido históricamente un tema muy complicado. Pero bueno, básicamente Neotec lo que quiere es apoyar nuevas empresas de base tecnológica, de tecnología propia,
y que en base a eso generan un modelo de negocio. Y vamos a quedarnos ahí. Eso es lo que es Neotec. Si no hay esta tecnología propia, no es Neotec. Bueno, Hay un pues, aspecto importante por complementar a Emilio dentro de las convocatorias que yo creo que hace bien el CDTI y es en limitar al 50% el peso de las subcontrataciones dentro de los presupuestos de las propuestas. Al final nos encontramos empresas que dicen, oye, sí, yo hago tal, pero es que lo hago todo fuera. Pues es que, oye, pues entonces quien tiene que presentarse a Neotec no eres tú, se tiene que presentar ese alguien de fuera que es el que lo hace, ¿no? Sí, Entonces, sí, al final ese aspecto es muy relevante también a la hora de definir. Tienen que tener base tecnológica y tienen que tener desarrollos propios. Si no tienen esos desarrollos propios, tampoco encajarían dentro de esta convocatoria. me permitís una cosa que es que antes se me ha pasado, además se lo había dicho a Isabel y tengo que comentarlo, y es de las pocas novedades que puede haber este año, una de ellas sí que está clara, que va a ser la posibilidad de que las empresas de Neotec incorporen a doctores. Eso es que quería comentarlo. La forma no la puedo decir porque eso va a salir en la convocatoria, pero eso sí que es un cambio respecto a otros años, como una manera también, como decís, también de dar más soporte a la parte de investigación y de generación de conocimiento. O sea, que se pueden incorporar doctores también a las empresas de Neotec. Entonces eso se va a valorar de una forma especial. No va a ser obligatorio en ningún caso, pero es una novedad de este año. En el fondo no hace falta que sea en base a doctores, pero el que participen en organismos de investigación o que haya empleados, digamos, que tengan esa cualificación, pues ya está dando una idea de que la empresa de alguna manera pues tiene esa base de innovación y de tecnología. Y bueno, simplemente comentarlo. El resto de temas van a ser muy similares y bueno, pues como decías, es verdad que valoramos mucho, el CT valora mucho que haya transferencia de tecnología, que haya adquisición de conocimiento del entorno de la investigación. Y eso se puede hacer atrayendo personas directamente o a través de relaciones o subcontrataciones de actividades al entorno de investigación. bueno, pues no os quiero quitar más tiempo, queridos ponentes, que ya hemos abusado un poco de vosotros. Entonces, si os parece bien, y antes de cerrar el encuentro, me gustaría que cada uno de vosotros transmitieseis como esa última idea o la idea más general que queréis que la audiencia se quede con ella, si os parece bien, y ya cerraríamos el encuentro. Así que, Emilio, si quieres, por empezar, si quieres dar esa última idea de las ayudas Neotec. Yo diría que Neotec es una ayuda maravillosa para las startups que cubren los requisitos. Creo que es la mejor ayuda posible, además de otras que pudiera haber ya en temas de capital, que además se complementa muy bien con otras ayudas posteriores que pueden llegar si una empresa consigue Neotec. Es más fácil luego alcanzar capital riesgo, es más fácil que otros organismos como NISA también puedan apoyar la iniciativa, etcétera. Y que la gente que crea que tiene una idea válida, que la trabaje bien, porque bueno, está abierto Neotec a todas las ideas de empresas innovadoras con base tecnológica. Pues María Jesús, si quieres, última idea para compartir. Es una experiencia dura el proceso de la solicitud, pero te ayuda a centrar mucho lo importante de cada proyecto y lo importante incluso para la gestión de tu propia empresa. Quien no tenga experiencia de gestión previa, la verdad es que es un aprendizaje muy importante. Lo saques o no lo saques, el simple ejercicio es muy importante. Y además, si lo tienes bien trabajado, como decía Emilio también, si facilita luego para capital riesgo y para los ENISAs, pues fantástico, eso que tienes avanzado. O sea que merece la pena y luego además que hay que seguir aportando cosas aquí en nuestro país, que tenemos que crear empleo, tenemos que desarrollar tecnología propia y tenemos que dar servicios a nuestro país. Es que si no el talento se nos va a marchar otra vez. Y entonces no puede ser, tenemos que retenerlo y tenemos que seguir apoyándolo y desarrollándolo. La tecnología es para las personas, es para facilitarnos la vida y para vivir mejor, todo ello. Gracias. Pues Julio, cuando quieras.
Bueno, ir el último siempre tiene la desventaja de que te han robado ya las ideas anteriormente, pero bueno. No, yo animar a las empresas en este programa a valorar si le pueden encajar o no. Hay gente que piensa que las ayudas solo se lo dan a los enchufados, a los grandes, a los no sé qué. Es un programa, España afortunadamente no es así, es un programa al que puede acceder cualquier empresa. No tiene que tener ningún contacto especial ni nada así. Se puede trabajar, se puede lograr. Ayuda un montón a las empresas que aplican, como comentaba Emilio. Una cosa que no hemos comentado que yo recomiendo, y el CEDETI es muy transparente y eso lo agradecemos, es el que entréis en la página, veáis las convocatorias de años anteriores, veáis los listados de concedidos y denegados de convocatorias anteriores. Emilio ha aportado unos datos en cuanto a sectores, pero ahí vienen con nombres y apellidos, empresas, títulos de proyectos. Creemos que es útil. Al final también, mal que bien, hay temáticas calientes que no están escritas en ningún sitio, pero que yo creo que pues son cosas que nos inquietan a todos en el día a día y que también pues los evaluadores viven en este mundo y pues les pueden resultar más atractivos que otros, ¿no? Entonces, todo eso también leyendo las convocatorias anteriores se ve y no dejar pasar tiempo, porque las startups tienen cosas importantes y urgentes, y muchas veces las cosas urgentes les comen el día a día y no les da tiempo a las importantes. Esto tiene uno la sensación de que no es urgente porque siempre quedan semanas o luego días para poderlo terminar, pero cuando apuras los plazos no llegas bien. Hay que trabajarlo con tiempo y empezar ya, pues los que estén interesados en ello. Genial. Pues no os robo más tiempo. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a la audiencia, muchísimas gracias también por haber participado y acompañado con sus preguntas. Y nada, les recordamos que a la vuelta de Semana Santa celebraremos otro taller con Pite. Próximamente les mandaremos más información. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.